Todos hemos experimentado momentos en el que nos sentimos que las fuerzas se agotan, la motivación desaparece y el corazón se entristece, y muchas veces nos preguntamos ¿qué nos pasa? Y no nos damos cuenta que hemos caído en un desánimo. Hola, mi nombre es Jorge Raudales y esto es Adulam Podcast, y te damos la bienvenida a un episodio más en el que vamos a compartir consejos prácticos de la palabra del Señor, y esperamos que te puedas quedar con nosotros y poder disfrutar de este tiempo de conversación. Así que te invitamos, si tú no te has suscrito a nuestros canales, te pedimos en el nombre de Jesús que vayas en estos momentos y puedas suscribirte a nuestros canales y así poder ser de bendición para nuestra vida y poder compartir también nuestros episodios con las demás personas. Así podrás poner un granito de arena a este ministerio que estamos alcanzando a muchos para Cristo. Así que bienvenido a esta nueva conversación. Hoy el tema se titula ¿qué hacer cuando estoy desanimado? Y está basado en el capítulo 42, verso 11 del libro de los Salmos, donde dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Estamos viendo la vida de un hombre que está experimentando el dolor, que está experimentando una tristeza, que está experimentando una profunda tristeza, de la cual él siente que las cosas que está pasando, que está viviendo, no tienen una salida. Y es que cuando nos encontramos en el desánimo, muchas veces ni nos damos cuenta cuando hemos caído en él. El desánimo, no creas que solo puede llegarte a tu vida. Muchos hombres, muchos grandes hombres del Señor que sobresalen en las Sagradas Escrituras, cayeron en el desánimo. Hombres como Abraham, un día se desanimaron. Hombres como Moisés se desanimaron. Profetas como Elías se desanimaron. Reyes como el rey David se desanimó. Y un sinnúmero de hombres que sobresalen en las Sagradas Escrituras experimentaron el desánimo en su vida. De manera que si en estos momentos tú estás pasando esa etapa en tu vida, no creas que solamente a ti te ha pasado. Grandes hombres de Dios también lo vivieron, y yo quiero, a la luz de la palabra, decirte que si estás en estos momentos desanimado, quiero darte algunos consejos qué hacer para poder salir de ese desánimo en el que te encuentras. Y el primer consejo es: reconoce que estás desanimado. Reconoce que estás desanimado. Cuando hablo de reconocer que estamos desanimados, digo que debemos de decir, debemos de platicar, debemos de orar, debemos de ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, mira, realmente no siento motivación, siento que las fuerzas se han agotado y siento que mi corazón se ha entristecido. Y yo creo, Señor, y no lo dudo, que es porque ya no siento fuerza. Es que hay desánimo, ha llegado el desánimo a mi vida. Mucha gente lo que hace es ignorar y no reconocen que han caído al desánimo.
Y cuando no reconocen, entonces se van hundiendo más y más hasta que un día llegan a, como comúnmente nosotros decimos, a tener el agua en el cuello o a llegar a una profunda tristeza o hasta el extremo de una depresión profunda porque no reconocieron en el momento indicado que estaban desanimados. Y esto es vital para que tú puedas en un momento dado salir del desánimo. Por eso el tema es hoy, ¿qué hacer cuando me siento desanimado? Reconoce, reconoce ese estado, reconoce ese sentimiento, reconoce esa, esa actitud en la que tú estás para poder ver las opciones que tienes para poder salir de él. Si no lo reconoces, vas a seguir viviendo de esa manera y no vas a buscar ayuda. No vas a buscar personas de confianza, no vas a buscar amigos, no vas a buscar a tu pastor, no vas a buscar a tus líderes. ¿Por qué no reconoces que estás desanimado? Hay mucha gente que, por lo menos, vamos a hablarlo de personas en la iglesia, que no se congregan, comenzaron el cristianismo congregándose todos los días de servicio, orando al Señor, leyendo las Sagradas Escrituras, viniendo a los ayunos, estando en todas las conferencias. Comenzaron con todo. Y en un momento dado comenzaron a declinar, a ir para abajo, de manera que ya se están perdiendo algunos cultos, ya no están continuamente estudiando las Sagradas Escrituras, han dejado de orar, han dejado de experimentar la presencia del Señor, pero ellos creen que con la vida que vivieron primero, ellos creen que el desánimo no pudo haberles llegado. Y solo dicen, no, estoy pasando una etapa difícil en mi vida, pero no reconocen que están ya llegando al desánimo. Entonces, por eso, el primer consejo es, reconoce que estás desanimado. Cuando tú continuamente has estado leyendo la Sagrada Escritura, congregándote, y de la noche a la mañana tú vienes y dices, no voy a ir hoy, o no voy a leer la Biblia hoy, o no voy a orar hoy. Yo quiero que ahí medites, porque ahí es donde comienza muchas veces los desánimos. Yo sé que los desánimos es provocado por algunos problemas, algunas dificultades, algunas cosas que te han sucedido y de repente viene ahí el desánimo, problemas en la iglesia, problemas con tu pastor, problemas con los líderes, problemas con algunos amigos. Algún problema causó que viniera el desánimo. Muchas veces los pastores no nos comportamos de alguna manera, herimos a los corazones de las personas y de esa manera comienza el desánimo, o líderes se comportan mal con, con las personas que lideran y no nos damos cuenta que herimos el corazón de esa persona y que ahí ha provocado un dolor, un daño en el corazón de esa persona y comenzó el desánimo a llegar a su vida de tal manera que ya no se congrega, ya no, lo antes mencionado, ya no lee las Sagradas Escrituras. Entonces, pero ahí es donde yo te pido que reconozcas y que puedas hablarlo con alguien. Reconocer no es decir, es que si yo digo que estoy desanimado, es que la gente, ¿cómo lo va a tomar? A ti que no te importe lo que diga la gente, a ti lo que debe de importarte es lo que el Señor diga. Y no hay nada mejor que ser sincero delante del Señor. Ser sincero, decirle, Señor, ayúdame. Yo no quiero llegar al extremo de estar desanimado. Yo no quiero estar así. Yo quiero tener mi primer amor con el que comencé a ferviente. Yo quiero mantenerlo encendido, ese fuego. No quiero dejarlo caer.
Porque cuando tú admites que estás cayendo en el desánimo, no le das cabida, no le das cabida. Y en ese momento tú ves las cosas de otra manera y comienzas a hacer cosas que dejaste de hacer y comienzas a dejar de hacer cosas que estabas comenzando a hacer que te estaban llevando al desánimo. Así que reconoce el estado en el que estás. Número dos, no te aísles, no te aísles. Cuando tú has llegado al desánimo, lo que muchas veces hacemos es aislarnos de las demás personas. Y ese es un grave error que nunca va a ayudar a alguien que está viviendo un proceso de desánimo en su vida. Lo contrario, cuando nosotros reconocemos que estamos desanimados, lo primero que debemos de buscar es ayuda. Es ayuda. Y para mí, el primero al que deberías de correr es a la presencia del Señor. Esa es la primera persona a la que tú debes de correr. Es al Señor Jesús. Decirle, Señor, mira mi situación, cómo yo estoy. Me encuentro desanimado, Señor. Siento que no tengo fuerzas. Padre Celestial, la motivación se me ha terminado. Mi corazón se ha entristecido. Yo no quiero estar así. Pero ve a la presencia del Señor. Pero no te aísle. Porque las personas cuando caen en el desánimo lo que hacen es aislarse de la presencia del Señor. Pero luego de ir a la presencia del Señor, también busca una persona a la que te pueda ayudar. Ya puede ser tu pastor, ya puede ser el líder, ya puede ser un amigo, o puede ser alguien, un anciano, una persona madura en el Señor, una persona que te pueda ayudar. No busques ayuda en otras personas que están igual o peor que tú en ese momento, porque no te van a ayudar. Pero busca personas que realmente te van a ayudar y que te van a saber aconsejar en esos momentos. Si te aíslas, lo que vas a hacer más bien es entrar a una depresión. Si te aíslas, entonces no va a haber a alguien que te pueda ayudar a salir de ese desánimo. Amén. Entonces, recuerda que tenemos un gran amigo y ese amigo es Jesús, que no nos quiere ver desanimados. Pero también yo estoy seguro que tú tienes amigos que también se duelen por ti, lloran al no verte en la iglesia, lloran al ver tu situación, a dónde has caído, lloran, se preocupan por ti. Reconoce eso, que hay alguien que te ama, primero Dios, y luego tus amigos o tus padres, o tu esposa, tu esposo, tus hijos, y no te aísles de ellos. Más bien busca la presencia del Señor, busca a tus amigos, busca a tu esposa, busca a tu esposo, dile cómo te sientes y yo sé, estoy seguro que esa persona te va a ayudar, que Jesús te va a ayudar, pero no te aísles. Número tres, recuerda las promesas de Dios. El desánimo suele enfocar nuestra mirada en los problemas. Escucha, nuestro desánimo muchas veces suele enfocar la mirada solamente en los problemas. Pero cuando nos acercamos a Dios, la fe la dirige hacia las promesas del Señor. Recuerda las promesas de Dios. ¿Qué dice el Señor? Yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando nosotros recordamos esa promesa, entonces decimos, no vale la pena estar desanimado, porque su presencia está conmigo. Estás pasando momentos de dificultad económica. Recuerda la promesa del Señor. No he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si estás pasando problemas de seguridad, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Es que las promesas del Señor, cuando las recordamos,
nos aumenta la fe en vez de hacernos desanimar. Pero cuando no recordamos las promesas del Señor, me encanta porque cuando el Señor llamó a Josué para ser el sucesor de Moisés, lo primero que le promete el Señor es su presencia. Yo estaré contigo así como estuve con Moisés, le dice. No te dejaré ni te desampararé. Y estoy seguro que en algunos momentos de debilidad, de tristeza, de desánimo de Josué, se recordaba de la promesa que el Señor le había hecho. Se recordaba de esa promesa que Dios le había hecho en el inicio de su ministerio. No te dejaré ni te desampararé. Entonces recordemos la promesa del Señor. Número 4, alimentémonos de la palabra de Dios. Aliméntate cuando estés pasando un momento de desánimo. Aliméntate de la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que fortalece tu vida espiritual. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el salmista en el Salmo 119. Porque es que la palabra de Dios nos conforta. La palabra de Dios nos renueva las fuerzas. La palabra de Dios nos instruye, nos capacita, nos redirige, aun cuando nosotros estamos en esos momentos de desánimo. No dejes de leer la palabra. La palabra de Dios no debemos de leerla si estamos desanimados o no estamos animados o estamos animados. No, la palabra de Dios se lee, aunque tú no tengas ganas de leerla, léela. Porque es que esa palabra es vida. Esa palabra es vida. Y como es vida, lo menos que va a hacer en ti va a ser provocarte vida. Entonces, hay a una persona desanimada que su corazón se ha entristecido, que las fuerzas se han agotado, lo que necesitas es vitalidad. Y lo único que te puede dar eso es la palabra de Dios. Entonces, no dejes de leer la palabra. No dejes de leer la palabra. Adora. Adora cuando estés en esos momentos. Adora cuando te encuentres en los momentos de desánimo. Hermano Jorge, yo sé que no es fácil. Tal vez tú lo dices porque te es fácil a ti. No, yo te aseguro que he pasado momentos difíciles y el Señor me ha llevado en los momentos difíciles de quebrantamiento, me ha llevado a adorar su nombre. Es una de las maneras como yo he podido sobresalir cuando me he encontrado en momentos de desánimo. Comienzo a adorar. Me recuerdo unos 3 años atrás, cuando yo lloraba en la presencia del Señor, estaba pasando un momento de dificultad y estaba sentado en mi mueble y sentía una tristeza, un dolor en mi corazón. Y me recordé qué es lo que yo hacía antes y había dejado de hacer. Había dejado de orar. Siempre cuando me sentía triste, lo que hacía es que iba al piano y comenzaba a cantar alabanzas al Señor. Y comenzó esos momentos llegaron a mi vida y dije yo, en ese momento dije yo, bueno, voy a hacer algo, voy a adorar al Señor. Yo sé que no tengo fuerzas para hacerlo y ni siquiera quiero hacerlo, pero yo decido y me recuerdo que me levanté del mueble, busqué una silla y me senté al piano y comencé a adorar el nombre del Señor. Te aseguro que ese ha sido uno de los momentos más lindos que he tenido en la presencia del Señor, donde mi corazón se desbordó en alabanza a mi Padre Celestial, no importando el momento que estaba pasando, pero esas alabanzas, tal vez no soy el mejor pianista ni el mejor eh, cantante, pero en ese momento yo creo que la alabanza, mi adoración estaba saliendo genuinamente desde el corazón para mi Dios. Estaba adorando desde la tristeza, estaba adorando
desde el dolor, estaba adorando desde el desánimo, estaba adorando en un momento de tribulación. Y esa alabanza, estoy seguro que mi Señor la recibió porque mi corazón fue confortado en ese momento. No puedo explicártelo, pero me quebranté, comencé a llorar delante de la presencia del Señor, desbordé mi corazón delante del Señor, expuse todo lo que yo sentía y desde ese momento comencé a ver la vida de otra manera. Comencé a ver los momentos difíciles que estaba pasando de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros adoramos en momentos de dificultad, entonces Dios viene y dice, mi hijo, a pesar de que esté pasando dolor, me adora. Y eso fue lo que hizo Job. Job en el momento más difícil de su vida, cuando todo lo había perdido, cuando había quedado en la lipidia, yo creo que nadie ha vivido lo que Job ha vivido o lo que Job vivió. Yo creo que Job, la vida de Job o los momentos que Job vivió, yo creo que nadie aquí en la planeta Tierra ha vivido. Y es una lección para nosotros que a pesar de los momentos que podemos estar viviendo, debemos de darle una alabanza al Señor. Debemos de agradecer al Señor por todo. Debemos de honrar al Señor por todo. Tenemos abundancia, debemos de adorar al Señor por la abundancia. Tenemos escasez, debemos de adorar al Señor por esos tiempos de escasez que estamos pasando. Estamos pasando momentos de salud, debemos de adorar al Señor por esa salud. Estamos pasando momentos de enfermedad, debemos de adorar al Señor en medio de la enfermedad. Estamos pasando tribulaciones, debemos de adorar al Señor en medio de las tribulaciones. Pero que nada nos quite ese tiempo de adorar al Señor. Adora en el momento del desánimo, adora. La oración es un arma eficaz en el momento del desánimo. Otro punto que yo te podría dar, ¿qué hacer cuando te encuentres desanimado? Ora. No dejes de orar, porque en medio de la oración viene la fortaleza, viene el confort, viene el Señor por medio del Espíritu Santo a tratar con tu vida y sientes que la fuerza se renueva, sientes que tu fe vuelve a resurgir, vuelves a recordar de dónde habías caído y quieres levantarte para seguir haciendo aquello que Dios te había encomendado hacer. Pero si no oras en el desánimo, te vas a ir hundiendo y hundiendo hasta llegar un momento dado a decaer. Quizás lo más peligroso del desánimo no es el dolor, dice este concepto. No es el dolor que produce, sino que puedes hacernos olvidar quién es Dios. Eso es lo más peligroso del desánimo. No es el dolor, sino que nos puede permitirnos olvidar de quién es Dios. Porque cuando nosotros estamos pasando momentos de desánimo, lo que menos pensamos es en Dios y nos refugiamos en el dolor y en vez de refugiarnos en las manos sanadoras del Señor. Entonces, lo más peligroso del desánimo no es el dolor que produce, sino que nos puede hacernos olvidar de quién es Dios y lo que Él nos ha prometido. El desánimo intenta apagar la fe, debilitar la visión y hacer que abandonemos aquello por lo cual fuimos llamados. A saber cuántas personas de las que están escuchando esto han dejado todo a un lado porque han pasado momentos de desánimo. Ministerios a un lado. Ministerios de adoración. ¿Cuánta gente yo no escucho decir? Antes yo era un músico, alababa al Señor, antes predicaba, antes enseñaba, antes servía, antes era pastor, antes hacía esto, antes hacía lo otro, antes.
antes. ¿Y por qué ya no lo haces? Porque un día me desanimé, me fui de la iglesia y no regresé. Eso es lo que hace el desánimo. Vivimos del pasado cuando nuestro presente está deteriorado por el desánimo. Y es ahí donde el peligro viene más fuerte que nunca. No te permitas llegar a ese extremo. No te permitas. No te permitas llegar a vivir del pasado. Lo que yo antes hacía, cómo Dios me utilizaba cuando ponía la mano sobre los enfermos y ellos se sanaban. Cómo yo predicaba y mucha gente se salvaba. Cómo yo antes adoraba y introducía al pueblo a la adoración y la gloria de Dios caía. Antes. Dios no es un Dios de antes, Dios es un Dios de hoy. Dios quiere levantarte hoy. Dios te está diciendo, levántate de ese desánimo. Levanta de esa tristeza en la que has caído. Levántate y vuelve a resurgir en ese ministerio que Él te ha delegado, Él te ha dado. Vuelve a retomarlo. No dejes que el diablo te gane la batalla. No permitas que el diablo te gane esta batalla. Recuérdate que nuestro Dios nunca ha perdido una batalla y si tú te refugias en Él, estoy seguro que tú no vas a perder esa batalla. Estoy seguro que Dios estará contigo. Pero no vivas del pasado, vive de lo que estás pasando hoy. Reconócelo y dile, Señor, ayúdame. Pero tienes que salir, tienes que levantarte. Elías se levantó de aquella cueva. El Señor le dijo, levántate, Elías, porque el largo camino te espera. Hoy Dios te está mencionando tu nombre, te está hablando por tu nombre y te está diciendo, levántate porque el largo camino te espera. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Los planes que Dios tiene para contigo son grandes. Levántate, no te quedes caído, porque si te quedas caído, créeme que Satanás se está riendo de ti. Satanás se está riendo de ti. Vuelve a retomar aquello que la oruga, el saltón y el revoltón te han quitado y en el nombre de Jesús, toma la autoridad del Espíritu y Él va a restituir todo aquello que el diablo te ha quitado. No digo que nosotros tengamos la potestad, porque nosotros no tenemos la potestad, pero el Señor sí tiene la potestad de volver a restituir aquello que el diablo te ha quitado. De volver a restituir tu familia, de volver a restituir tu ministerio, de volver a restituir tu liderazgo. Aquel liderazgo que abandonaste por el desánimo, Dios lo puede volver a restituir si tú te levantas. Y que eso es lo que yo hoy quiero lograr con este podcast, con esta conversación. Que tú puedas entender que no vas a hacer nada estando desanimado, no vas a hacer nada estando caído, que vas a hacerlo todo si te levantas en el nombre de Jesús. Esa es la misión que tengo hoy, que el Señor me ha mandado a decirte, levántate, porque sí puedes. Levántate porque grande cosa te esperan si te llegas a levantar. Así que si en un momento dado te levantas, que espero que sea inmediatamente después de esta charla, que hayas escuchado esta charla, ve a los comentarios y escríbenos y dime cuánto te ha ayudado esta conversación. Dime cuánto el Señor te bendijo por medio de esta conversación, que para nosotros va a ser una bendición, que por eso nosotros hacemos estas conversaciones, para llevar un mensaje de esperanza, una palabra de fe a aquellas personas que están pasando tiempos difíciles. Y si tú no te has suscrito a nuestros canales, te invitamos en el nombre de Jesús para que lo hagas. Y así vas a ayudar a nuestro ministerio y también comparte nuestras conversaciones con otras personas
para que otras personas también sean bendecidas por medio de tu vida. Así que hemos llegado al final. Gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Jorge Raudales y esto es Adulam Podcast y te esperamos en el siguiente episodio. Dios te bendiga.